Toda la historia del cristianismo. Antes de sumergirte en este mundo de misterios, regístrate y haz clic en la campanita. Tu clic llevará esta curiosidad aún más lejos. Gracias por formar parte. La historia del cristianismo no comienza en templos majestuosos ni bajo las cúpulas doradas de las catedrales. Su origen está marcado por la sangre, el miedo y la esperanza de un pequeño grupo de hombres y mujeres que, en el rincón más olvidado del Imperio Romano, siguieron a un predicador llamado Jesús de Nazaret. Aquellos primeros pasos, tan frágiles y llenos de incertidumbre, terminaron transformándose en el movimiento religioso más influyente de toda la historia de la humanidad. Pero, para entender cómo un carpintero judío terminó dividiendo el calendario en antes y después de Cristo, debemos retroceder más de 2000 años, hasta las arenas ardientes de Palestina, un territorio convulsionado por guerras, invasiones y promesas divinas. El cristianismo surge en un momento de gran tensión. El pueblo judío, sometido al poder de Roma, vivía dividido entre facciones religiosas y políticas que discutían no solo cómo resistir al imperio, sino también cómo interpretar las antiguas promesas de Dios. Los fariseos defendían una estricta observancia de la ley. Los saduceos, ligados a la élite sacerdotal, colaboraban con los romanos. Los esenios se apartaban en comunidades aisladas esperando el fin del mundo. Y, entre tanto caos, la gente común esperaba a un Mesías, un líder enviado por Dios que los liberaría y restauraría la gloria de Israel. En este escenario apareció Jesús. Su mensaje era radicalmente diferente a lo que muchos esperaban. En lugar de proclamar una rebelión armada contra Roma, predicaba el amor al prójimo, el perdón de los enemigos y la llegada de un reino de Dios que no se construía con espadas, sino con fe. Esta idea chocaba con los intereses de las autoridades religiosas y políticas, que lo vieron como una amenaza. Su arresto, juicio y ejecución en una cruz fueron vistos en un inicio como el final de su movimiento. Pero sus seguidores afirmaron haberlo visto resucitado, y esa convicción fue la chispa que encendió una fe imposible de apagar. Los primeros cristianos vivieron como una pequeña secta dentro del judaísmo. Se reunían en casas, compartían alimentos, rezaban y difundían la enseñanza de su maestro. Al principio, fueron perseguidos tanto por líderes judíos como por autoridades romanas, pues se negaban a adorar al emperador como a un dios. Esa negativa era vista como un acto de traición política. Muchos fueron arrestados, torturados y ejecutados en espectáculos públicos, lanzados a las fieras en el Coliseo o quemados vivos para iluminar las fiestas imperiales. Sin embargo, lejos de extinguir el movimiento, estas persecuciones lo hicieron más fuerte. Los mártires cristianos se convirtieron en símbolos de fe inquebrantable, inspirando más y más personas a unirse a esta nueva religión. El mensaje del cristianismo comenzó a extenderse rápidamente gracias a las rutas comerciales del Imperio Romano. Un papel crucial lo tuvo el apóstol Pablo, un antiguo perseguidor de cristianos que, tras una experiencia mística, se convirtió en uno de sus más fervientes defensores. Viajó por todo el Mediterráneo predicando la fe en Cristo y escribiendo cartas a diferentes comunidades. Estas cartas, que hablaban de amor, esperanza y salvación, se convirtieron en los primeros textos sagrados del cristianismo y forman parte del Nuevo Testamento. En apenas unas décadas, una fe nacida en un rincón de Judea empezó a ganar adeptos en ciudades como Antioquía, Efeso, Corinto, finalmente, Roma, el corazón del imperio. Pero este crecimiento no estuvo exento de tensiones. Los cristianos debatían entre sí cuestiones esenciales. ¿Debían los no judíos cumplir con la ley de Moisés para seguir a Cristo? ¿Cuál era el verdadero papel de Jesús? ¿Un profeta, un Mesías humano o el mismo Hijo de Dios? Estos debates marcaron los primeros siglos de la historia cristiana, construyendo poco a poco la identidad de una religión que apenas comenzaba. La paradoja era evidente. Cuanto más se intentaba sofocar la fe cristiana con la violencia, más se expandía. Las catacumbas de Roma, donde los fieles se reunían en secreto para orar y enterrar a sus muertos, se convirtieron en el símbolo de una resistencia espiritual que ningún ejército podía destruir. Nadie en ese momento podía imaginar que aquella fe clandestina, humillada y perseguida, terminaría convirtiéndose en la religión oficial del mismo imperio que la intentó aniquilar. Este es el inicio de una historia que no solo cambió religiones, sino que definió el rumbo de la civilización occidental. El cristianismo, desde sus primeros días, se levantó como un faro de esperanza para los oprimidos, pero también sembró divisiones, conflictos y contradicciones que marcarían siglos enteros de guerras y conquistas. La pregunta que nos guía es inevitable. ¿Cómo pasó de ser un pequeño movimiento de marginados a convertirse en el poder más grande y temido del mundo antiguo?
La respuesta nos llevará a recorrer concilios, emperadores, cruzadas, reformas y herejías. Pero todo comienza aquí, en el eco de unas palabras pronunciadas hace 2 milenios, que siguen resonando con fuerza hasta el día de hoy. Ama a tu prójimo como a ti mismo. A comienzos del siglo IV, el cristianismo seguía siendo una religión perseguida, pero algo estaba a punto de cambiar para siempre. En el año 313, el emperador Constantino promulgó el Edicto de Milán, un decreto que garantizaba libertad de culto en todo el Imperio Romano. Este momento fue un giro radical. Lo que antes era un movimiento clandestino y condenado, pasó a ser tolerado poco a poco, protegido por el mismo poder que antes lo quería destruir. Muchos historiadores señalan este instante como el nacimiento de la Iglesia Imperial, el momento en que el cristianismo dejó de ser la fe de los perseguidos para convertirse en la religión de los emperadores. Constantino no solo legalizó el cristianismo, sino que lo favoreció con privilegios. Mandó construir templos grandiosos, como la Basílica de San Juan de Letrán en Roma, y otorgó tierras y recursos a la Iglesia. Aunque su conversión personal ha sido motivo de debate, lo cierto es que el emperador entendió que el cristianismo podía convertirse en un instrumento de unidad política para un imperio fragmentado y en crisis. La cruz, símbolo de humillación y tortura, se transformó en el estandarte de los ejércitos romanos. Pero con la protección imperial también llegaron los desafíos. La Iglesia, que hasta entonces había sobrevivido en la clandestinidad, tuvo que enfrentarse a problemas internos mucho más complejos. El principal de ellos fue la definición de la fe. ¿Quién era realmente Jesús? ¿Un profeta? ¿Un hombre adoptado por Dios? ¿O el mismo Dios hecho carne? Estas preguntas dividían a los cristianos en distintas corrientes teológicas que, en muchos casos, se acusaban mutuamente de herejía. Para resolver estas tensiones, Constantino convocó en el año 325 el Concilio de Nicea, la primera gran asamblea de obispos cristianos de toda la cristiandad. Allí, en un debate intenso y dramático, se formuló el credo niceno, que afirmaba que Jesús era Dios de Dios, luz de luz, engendrado, no creado, de la misma sustancia que el Padre. Esta definición marcó el inicio de la ortodoxia cristiana y condenó como heréticas otras interpretaciones, como la de Arrio, que sostenía que Jesús no era igual al Padre, sino un ser creado. Este concilio no fue el último. Durante los siglos siguientes, múltiples asambleas se celebraron para discutir temas centrales: la naturaleza de Cristo, la Trinidad, el papel de la Virgen María. Cada decisión se imponía no solo con argumentos teológicos, sino también con el poder del Estado, que perseguía y castigaba a quienes no aceptaban las resoluciones. Así, el cristianismo pasó de ser víctima de persecuciones a convertirse en perseguidor de herejías. En el año 380, con el Edicto de Tesalónica promulgado por el emperador Teodosio, el cristianismo dejó de ser simplemente tolerado para convertirse en la religión oficial del Imperio Romano. A partir de entonces, todas las demás religiones fueron marginadas o prohibidas. Los templos paganos fueron cerrados, las antiguas tradiciones destruidas y la Iglesia adquirió un poder político y económico que solo aumentaría con el tiempo. La unión entre trono e Iglesia transformó radicalmente la fe. Los obispos dejaron de ser únicamente líderes espirituales y se convirtieron en figuras de enorme influencia política. La sede de Roma, vinculada al recuerdo de Pedro, empezó a destacar sobre las demás, sentando las bases de lo que después sería el papado. Poco a poco, la Iglesia se convirtió en una institución jerárquica, con estructuras de poder muy definidas, alejándose del modelo sencillo comunitario de los primeros cristianos. Este proceso generó tensiones internas. Mientras algunos celebraban la victoria de la cruz sobre los antiguos dioses, otros se preguntaban si la Iglesia no había perdido su pureza original al aliarse con el poder. San Agustín, uno de los pensadores más influyentes de este periodo, intentó dar una respuesta a esta paradoja en su obra monumental La ciudad de Dios, donde defendía que la Iglesia pertenecía a una realidad espiritual superior, distinta de la ciudad terrenal de los hombres, aunque conviviera con ella. Sin embargo, el destino del cristianismo estaba ligado al del Imperio Romano, y cuando éste comenzó a tambalearse bajo la presión de invasiones bárbaras, crisis económicas y luchas internas, la Iglesia debió reinventarse para sobrevivir. Al caer Roma en el año 476, muchos pensaron que el mundo se acababa. Pero la fe cristiana no solo sobrevivió a la caída del imperio, sino que se convirtió en la columna vertebral de la nueva Europa medieval. De las cenizas de Roma surgiría un cristianismo que ya no dependía de emperadores, sino que buscaba guiar reinos enteros, dictar leyes morales y moldear culturas. El cristianismo había pasado de perseguido a perseguidor,
de clandestino a imperial, de mártires en las catacumbas a coronas en las cortes reales. Y esta transformación era solo el inicio de un camino que lo llevaría a conquistar no solo Europa, sino también continentes enteros. La pregunta inevitable es, ¿cómo una fe nacida en Palestina terminó controlando reinos, influyendo en monarcas y decidiendo guerras? Para entenderlo debemos adentrarnos en la Edad Media, la época en que la Iglesia se convirtió en el poder más temido y respetado del mundo occidental. Con la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476, Europa entró en una etapa turbulenta que la historia llamaría la Edad Media. Fue un periodo de incertidumbre, invasiones y reinos fragmentados. Sin embargo, en medio de ese caos, hubo una institución que logró mantenerse firme y, poco a poco, consolidar un poder que incluso los reyes debían respetar: la Iglesia cristiana. En un continente dividido por guerras, saqueos y hambrunas, la Iglesia ofrecía algo que ningún rey podía garantizar: estabilidad espiritual y continuidad cultural. Mientras las ciudades romanas caían y los palacios quedaban en ruinas, los monasterios y catedrales se convirtieron en refugios del conocimiento. Allí, monjes copiaban manuscritos antiguos, preservando no solo la Biblia, sino también textos griegos y romanos que habrían desaparecido sin su labor. Los monasterios eran al mismo tiempo centros de oración, hospitales, escuelas y granjas autosuficientes. En un mundo convulsionado, el cristianismo se transformó en el eje alrededor del cual giraba la vida de millones de personas. La figura del Papa en Roma fue creciendo en importancia. Aunque al principio era simplemente uno más entre muchos obispos, con el tiempo empezó a ser reconocido como el sucesor de Pedro, el primer apóstol. Esta autoridad espiritual se convirtió en poder político. Los papas no solo bendecían coronas, sino que también podían excomulgar a reyes, quitándoles la legitimidad ante sus súbditos. De esta forma, la Iglesia se colocó por encima de los monarcas, convirtiéndose en árbitro supremo de Europa. Uno de los momentos clave de esta transformación ocurrió en el año 800, cuando el Papa León III coronó a Carlomagno como emperador de los romanos. Este acto no solo simbolizó la unión entre la Iglesia y el poder político, sino que estableció la idea de que el Papa tenía la autoridad para dar y quitar coronas. A partir de entonces, ningún rey podía gobernar sin la bendición eclesiástica. El cristianismo no era solo una religión, era la base misma de la organización política y social de Europa. Pero el poder no venía sin contradicciones. La Iglesia acumuló enormes riquezas gracias a diezmos, donaciones y tierras. Monasterios enteros se convirtieron en dueños de vastas propiedades. La vida monástica, que en su origen debía ser de humildad y servicio, a veces caía en lujos y excesos. Esto generó críticas internas y movimientos de reforma que buscaban devolver a la Iglesia su pureza espiritual. En paralelo, el cristianismo se expandía más allá de Europa. Los pueblos bárbaros que habían conquistado el territorio romano, visigodos, francos, sajones, vikingos, fueron poco a poco convertidos por misioneros. Estos viajes de evangelización, a menudo arriesgados y solitarios, llevaron la cruz a los rincones más lejanos del continente. San Patricio en Irlanda, San Bonifacio en Alemania y tantos otros plantaron semillas que transformarían a sociedades enteras. Sin embargo, uno de los momentos más decisivos de la Edad Media llegó en el año 1054 con el Cisma de Oriente. La Iglesia, que hasta entonces había mantenido una cierta unidad, se dividió en dos ramas irreconciliables: la Iglesia Católica Apostólica Romana, con el Papa en Roma como líder, y la Iglesia Ortodoxa, con sede en Constantinopla. Las diferencias no eran solo teológicas, sino también políticas y culturales. Occidente y Oriente tomaron caminos distintos, marcando una fractura que hasta hoy sigue dividiendo al cristianismo. A pesar de este quiebre, la Iglesia de Occidente siguió creciendo en poder. En los siglos XI y XII, los papas comenzaron a movilizar ejércitos enteros bajo la bandera de la cruz. Así nacieron las cruzadas, expediciones militares que, en teoría, buscaban recuperar Tierra Santa de manos musulmanas, pero que también sirvieron para expandir la influencia de Roma y consolidar su dominio. Miles de caballeros respondieron al llamado, convencidos de que luchar por la cruz garantizaba la salvación eterna. Las cruzadas no solo dejaron un legado de sangre y destrucción, sino también un intercambio cultural inmenso. Europa entró en contacto con el conocimiento árabe, que a su vez había preservado y desarrollado la ciencia griega. Matemáticas, medicina, filosofía y arquitectura llegaron a Occidente a través de estas campañas. Paradójicamente, en medio de la guerra, la Iglesia abrió la puerta a un renacimiento intelectual que siglos más tarde cambiaría el mundo.
La Edad Media fue un tiempo en que la religión lo impregnaba todo. Cada aspecto de la vida estaba regido por la fe: el nacimiento, el matrimonio, la guerra, la muerte. Las campanas de las iglesias marcaban las horas del día y las festividades cristianas organizaban el calendario anual. El miedo al infierno y la esperanza del paraíso moldeaban las decisiones más íntimas y también las políticas de los reinos. Sin embargo, bajo la superficie de esta aparente unidad, empezaban a gestarse tensiones. La corrupción dentro del clero, la ambición de poder, la manipulación de indulgencias y el contraste entre la riqueza de la iglesia y la pobreza del pueblo sembraban semillas de descontento. Estas semillas algún día darían fruto en una tormenta que sacudiría los cimientos de la cristiandad, la Reforma. Pero antes de llegar a ese punto, el cristianismo medieval alcanzaría su máximo esplendor con la construcción de catedrales góticas, el auge de las órdenes religiosas como franciscanos y dominicos, y la consolidación de universidades donde la fe y la razón buscaban unirse en armonía. Era un mundo donde todo parecía girar en torno a Dios, pero donde lentamente empezaban a aparecer voces que pedían un cambio. A finales de la Edad Media, Europa estaba marcada por un cristianismo poderoso, pero también frágil en su moral y autoridad. La Iglesia había acumulado riquezas incalculables, poseía vastas tierras y controlaba la educación, la política y la vida espiritual de millones de personas. Sin embargo, ese mismo poder empezaba a generar críticas profundas. La venta de indulgencias, promesas de perdón divino a cambio de dinero, los abusos de altos clérigos y la discrepancia entre la riqueza de la Iglesia y la pobreza del pueblo sembraban resentimiento. Muchos sentían que la Iglesia se había alejado de las enseñanzas originales de Jesús. En 1517, un monje alemán llamado Martín Lutero provocó una de las rupturas más importantes en la historia del cristianismo. Con sus 95 tesis, clavadas en la puerta de la iglesia de Wittenberg, denunció la corrupción de la iglesia y cuestionó prácticas como la venta de indulgencias. Este acto, aparentemente pequeño, desató una tormenta que sacudiría la cristiandad europea y cambiaría para siempre la relación entre fe, poder y sociedad. El movimiento de Lutero dio inicio a la Reforma protestante, que no solo criticaba la corrupción, sino que también proponía una nueva forma de entender la relación entre el creyente y Dios. Lutero defendía que la salvación se obtenía únicamente por la fe y que la Biblia debía ser la única autoridad, por encima de los papas y concilios. Estas ideas se difundieron rápidamente gracias a la imprenta, una tecnología revolucionaria que permitía multiplicar libros y escritos a gran escala, haciendo que la doctrina de Lutero llegara a rincones de Europa que antes eran inaccesibles. La Reforma provocó reacciones inmediatas. La Iglesia Católica, consciente de la amenaza a su autoridad, respondió con la Contrarreforma, un esfuerzo por reformar sus abusos internos y reafirmar su poder espiritual y doctrinal. Se celebraron concilios. Se fundaron nuevas órdenes religiosas como los jesuitas, dedicados a la educación y la evangelización, y se fortaleció la Inquisición para perseguir herejías. Europa se fragmentó, y el cristianismo dejó de ser una fe monolítica para convertirse en un mosaico de denominaciones y doctrinas. Esta división tuvo consecuencias profundas en la sociedad. Países enteros eligieron adherirse a una u otra corriente, lo que llevó a guerras religiosas devastadoras, como la Guerra de los 30 Años en el siglo XVII, que arrasó buena parte de Europa central. Las diferencias entre católicos y protestantes no eran solo espirituales. Determinaban lealtades políticas, matrimonios, comercio y vida cotidiana. La fe se convirtió en un factor de poder, control y conflicto, demostrando que el cristianismo ya no solo guiaba almas, sino que definía imperios. Mientras tanto, la expansión europea llevó el cristianismo a otros continentes. Durante la era de los descubrimientos, misioneros acompañaron a exploradores españoles, portugueses y franceses a América, África y Asia. En estas nuevas tierras, la fe cristiana se mezcló con culturas locales, a veces pacíficamente, otras violentamente, imponiéndose mediante evangelización, educación, coerción, en muchos casos, destrucción de tradiciones indígenas. La cruz se convirtió en un símbolo de poder colonial, y el cristianismo empezó a cumplir un papel no solo espiritual, sino también político y cultural en la configuración del mundo moderno. En paralelo, la ciencia y el pensamiento crítico empezaban a desafiar dogmas antiguos. La astronomía de Copérnico y Galileo, las ideas de Descartes y Newton, y los avances médicos y filosóficos planteaban preguntas incómodas sobre la interpretación literal de la Biblia y la autoridad eclesiástica. La Iglesia reaccionó con cautela y, en ocasiones, con represión, como se vio en los juicios a Galileo, pero no pudo detener la llegada de la modernidad. El cristianismo comenzaba a coexistir con la razón,
aunque no sin tensiones profundas. En resumen, la Edad Moderna temprana mostró un cristianismo que se transformaba, fragmentado doctrinalmente, involucrado en el poder político, expandiéndose globalmente y enfrentando los desafíos de la ciencia y la razón. Lo que comenzó como un movimiento humilde y perseguido, ahora se había convertido en una fuerza capaz de moldear imperios, culturas y mentalidades, al mismo tiempo que lidiaba con sus propias contradicciones internas. El cristianismo ya no podía ser entendido solo como una fe espiritual. Se había convertido en una institución histórica capaz de definir civilizaciones, provocar guerras, impulsar descubrimientos y transformar la vida de millones. Y, sin embargo, a pesar de todos estos cambios, seguía enfrentando la pregunta central: ¿cómo mantenerse fiel al mensaje de un carpintero de Nazaret mientras se gobierna sobre reinos y naciones? Al entrar en la Edad Moderna avanzada, el cristianismo se encontró en un mundo radicalmente transformado. La Reforma y la Contrarreforma habían dejado Europa fragmentada, pero la expansión colonial llevó la fe cristiana a nuevos continentes, donde su influencia alcanzó niveles sin precedentes. América, África y Asia se convirtieron en escenarios donde la cruz y la espada a menudo viajaban de la mano, imponiendo no solo la religión, sino también la cultura, la lengua y las estructuras sociales europeas. La evangelización se volvió una herramienta de poder y control, y los misioneros jugaron un papel fundamental, aunque a veces contradictorio, entre salvar almas y legitimar conquistas. En paralelo, la ciencia y la filosofía cuestionaban cada vez más el dogma religioso. Los siglos XVII y XVIII, conocidos como la era de la Ilustración, trajeron nuevas ideas sobre razón, libertad y derechos humanos. Filósofos como Voltaire, Rousseau y la criticaban la autoridad de la Iglesia y defendían un mundo donde la fe debía coexistir con la razón. El cristianismo, que había sido la piedra angular de la educación y la moralidad, empezó a ser observado con sospecha en algunos círculos intelectuales. Sin embargo, la religión no desapareció. Se adaptó, reformó y reinterpretó para sobrevivir en un mundo en el que la verdad ya no se medía solo por la tradición, sino por la evidencia y el debate. Mientras tanto, en el corazón de Europa, la Iglesia Católica enfrentaba sus propios desafíos internos. La corrupción seguía siendo un problema, y la brecha entre ricos y pobres dentro de la institución generaba tensiones crecientes. Surgieron movimientos de renovación espiritual, como los jesuitas y los capuchinos, que buscaban un retorno a la humildad y al servicio genuino, tratando de reconciliar el poder institucional con el mensaje de Jesús. Las universidades y seminarios comenzaron a promover un cristianismo más intelectual, preparado para dialogar con la ciencia y la filosofía, creando una síntesis entre fe y razón que aún hoy se estudia y valora. La colonización trajo también un encuentro cultural sin precedentes. En América, los pueblos indígenas se enfrentaron a la imposición de la fe cristiana. En África y Asia, las religiones locales debieron coexistir o adaptarse. En muchos casos, el cristianismo se mezcló con creencias locales, dando lugar a sincretismos religiosos que sorprendieron a los misioneros más ortodoxos. Sin embargo, este proceso también estuvo marcado por violencia, explotación, destrucción cultural. La fe cristiana se convirtió así en un instrumento de poder global, capaz de cambiar no solo almas, sino sociedades enteras. Durante los siglos XVIII y XIX, el cristianismo también tuvo que confrontar los movimientos políticos y sociales que transformaban Europa y América. La Revolución Francesa, con su lema de libertad, igualdad y fraternidad, cuestionó la autoridad de la Iglesia, expropió bienes e intentó limitar su influencia política. En paralelo, los movimientos de independencia en América Latina pusieron a prueba la lealtad de los clérigos entre el poder colonial y las nuevas naciones que surgían. La Iglesia, una vez omnipotente, tuvo que adaptarse a la modernidad y a la política, muchas veces negociando su supervivencia con compromisos y concesiones. En el siglo XIX, con la revolución industrial y los avances científicos y tecnológicos, la sociedad europea experimentó un cambio radical. Las ciudades crecieron, la educación se expandió y la ciencia cuestionó aún más los relatos tradicionales. Sin embargo, el cristianismo encontró nuevas formas de influir. Se crearon organizaciones caritativas, colegios, hospitales y asociaciones que mezclaban fe y acción social. Las misiones en el exterior se intensificaron no solo con fines espirituales, sino también educativos y médicos. La Iglesia aprendió a adaptarse a un mundo en el que ya no era la única voz de autoridad, pero seguía siendo un poder fundamental en la vida de millones. Este periodo revela una paradoja fascinante. El cristianismo se consolidaba globalmente, pero perdía su monopolio sobre la verdad y la moral. La fe seguía siendo poderosa,
pero ya no absoluta. Su supervivencia dependía de su capacidad de adaptarse, de dialogar con la ciencia, la filosofía y la política, y de reinterpretar su mensaje para nuevas generaciones. El cristianismo del siglo XIX y XX no era el mismo que el de los primeros mártires ni el de los emperadores romanos. Se había transformado en un sistema complejo, diverso y global, capaz de influir en reinos, imperios y continentes, pero también vulnerable a las críticas y cuestionamientos de la modernidad. La pregunta que surgía en este tiempo era inevitable. ¿Cómo podía una institución con 2000 años de historia continuar siendo relevante en un mundo donde la ciencia, la política y la cultura cuestionaban cada uno de sus dogmas? La respuesta nos lleva al siglo XX, un siglo de guerras, revolución tecnológica, secularización y desafíos inéditos que pondrán a prueba nuevamente al cristianismo en su misión de guiar y moldear a la humanidad. El siglo XX presentó al cristianismo desafíos inéditos. Las guerras mundiales, la secularización creciente y los avances científicos radicales pusieron a prueba una institución que durante siglos había sido la columna vertebral de la sociedad occidental. Las catedrales seguían en pie, los ritos continuaban, pero la relación entre fe y poder había cambiado profundamente. La humanidad ya no aceptaba dogmas sin cuestionarlos. El cristianismo debía adaptarse o enfrentar un lento pero seguro declive de influencia. En Europa, las secuelas de la Primera y Segunda Guerra Mundial dejaron a millones de personas desilusionadas, desesperadas y cuestionando la presencia de Dios ante tanto sufrimiento. Filósofos como Nietzsche y Sartre proclamaban la muerte de Dios, mientras movimientos sociales y políticos promovían ideologías que desafiaban la autoridad religiosa. Sin embargo, el cristianismo no desapareció. Encontró nuevas formas de intervenir en la vida social, mediante la caridad, la educación y la defensa de los derechos humanos. Las iglesias empezaron a involucrarse más activamente en la política y en los problemas sociales, ofreciendo no solo fe, sino apoyo concreto a comunidades devastadas. Uno de los eventos más importantes de este periodo fue el Concilio Vaticano II, convocado entre 1962 y 1965 por el Papa Juan XXIII. Este concilio transformó la Iglesia Católica desde dentro. Introdujo cambios en la liturgia, permitió el uso de lenguas locales en la misa, promovió el diálogo interreligioso y buscó acercar la Iglesia a un mundo moderno que ya no podía entenderse mediante estructuras medievales. Fue un momento de renovación y apertura, que buscaba reconciliar la tradición con la modernidad sin perder la esencia del mensaje cristiano. Mientras tanto, el cristianismo protestante también evolucionaba. Nuevas denominaciones surgieron en todo el mundo, especialmente en América y África, adaptando la fe a contextos culturales y sociales diversos. El crecimiento de iglesias evangélicas y pentecostales fue notable y muchas veces más dinámico que el catolicismo tradicional. La globalización facilitó la expansión de estas corrientes, creando un cristianismo cada vez más diverso y multicultural, capaz de conectar con millones de personas en contextos muy distintos al europeo. El siglo XX también expuso a la Iglesia a críticas internas y escándalos que erosionaron su autoridad moral. Casos de abuso, corrupción y encubrimiento provocaron cuestionamientos profundos en la sociedad y obligaron a la institución a enfrentar sus propias contradicciones. Aún así, la fe cristiana seguía siendo un refugio para millones, ofreciendo sentido, comunidad y esperanza en un mundo que se transformaba a velocidades vertiginosas. Además, el cristianismo comenzó a jugar un papel crucial en movimientos sociales y políticos. Desde la lucha contra el apartheid en Sudáfrica, liderada por figuras cristianas como Desmond Tutu, hasta la influencia de la Iglesia en la caída del comunismo en Europa del Este, el cristianismo mostró que podía ser no solo un sistema de creencias, sino una fuerza de cambio real y tangible. La fe se convirtió nuevamente en un motor de acción, capaz de movilizar a sociedades enteras, inspirar derechos humanos y desafiar sistemas de opresión. En América Latina, el cristianismo también evolucionó. La teología de la liberación surgió como un intento de interpretar la fe desde la perspectiva de los pobres y oprimidos, buscando justicia social y denunciando la desigualdad y la corrupción. Este movimiento generó tensiones con la Iglesia tradicional, pero demostró que el cristianismo podía adaptarse a contextos específicos y convertirse en una fuerza de transformación social. Así, el siglo XX presentó un cristianismo en constante adaptación, enfrentando guerras, secularización, escándalos, avances científicos y cambios culturales, pero también expandiéndose globalmente y renovando su mensaje para mantener su relevancia. La fe, que comenzó en casas humildes de Judea, había sobrevivido milenios de persecuciones, cismas, guerras y transformaciones sociales, demostrando una capacidad de resiliencia que pocos movimientos humanos han logrado.
El cristianismo del siglo XX es un testimonio de adaptación y permanencia. Aunque fragmentado, criticado y desafiado, sigue siendo una fuerza espiritual y cultural con influencia global. Sin embargo, llegamos al siglo XXI, donde los retos son aún más complejos: tecnología, globalización, nuevas formas de comunicación y una sociedad que cuestiona cada dogma antiguo. La pregunta que guía nuestra historia es inevitable: ¿cómo continuará el cristianismo en un mundo que cambia más rápido que nunca? Entrando en el siglo XXI, el cristianismo enfrenta un mundo radicalmente distinto al de sus primeros mártires o incluso al de los grandes emperadores y papas de la historia medieval. La globalización, la tecnología y la comunicación instantánea han transformado la manera en que las personas viven su fe, cómo interactúan con las instituciones religiosas y cómo entienden el papel de la espiritualidad en sus vidas. Mientras millones buscan orientación y comunidad, otros cuestionan cada dogma y desafían la autoridad de la Iglesia de maneras que hace siglos serían impensables. El cristianismo moderno es ahora más diverso que nunca. Existen innumerables denominaciones protestantes, movimientos evangélicos dinámicos, catolicismo renovado y ortodoxia que continúa siendo venerada en regiones como Rusia, Grecia y Oriente Medio. La fe se adapta al contexto cultural, social y tecnológico de cada región, desde iglesias en ciudades megadensas de América Latina hasta comunidades virtuales que conectan creyentes en todo el planeta. Las redes sociales y la tecnología permiten evangelización instantánea, debates abiertos y también críticas severas que obligan a la religión a replantearse su mensaje y su relevancia. A la vez, el cristianismo se enfrenta a desafíos globales. La secularización avanza en muchas partes del mundo, especialmente en Europa y en ciertas regiones de América del Norte. La ciencia, la ética moderna y la libertad de pensamiento continúan cuestionando interpretaciones literales de textos antiguos. Escándalos dentro de la Iglesia, debates sobre derechos humanos, igualdad de género y sexualidad han puesto a prueba la autoridad moral de la institución. Cada vez más, la fe se convierte en una elección personal más que en un mandato social. Sin embargo, la capacidad de adaptación histórica del cristianismo sigue siendo notable. Movimientos sociales, caridad, educación y presencia comunitaria han permitido que la fe siga siendo un motor de acción en el mundo contemporáneo. Desde hospitales y escuelas hasta campañas de justicia social y defensa de los derechos humanos, el cristianismo sigue influenciando la sociedad más allá de lo espiritual. Su mensaje, aunque reinterpretado, mantiene el núcleo que lo hizo sobrevivir: amor al prójimo, esperanza en medio del sufrimiento y búsqueda de sentido en la existencia humana. El cristianismo también ha demostrado una capacidad sorprendente para el diálogo interreligioso. En un mundo globalizado donde diferentes tradiciones conviven en cercanía, la Iglesia ha buscado acuerdos, alianzas y conversaciones con otras religiones, promoviendo la tolerancia y la cooperación. Aunque las tensiones persisten, el cristianismo contemporáneo ha aprendido que su supervivencia y relevancia dependen de su habilidad para coexistir y dialogar con otros sistemas de creencias y valores. Así, la historia del cristianismo se revela como un viaje extraordinario. Lo que comenzó como un pequeño movimiento en Judea, seguido y perseguido por Roma, ha logrado expandirse a lo largo de los siglos, sobreviviendo a cismas, persecuciones, guerras, transformaciones sociales, científicos y culturales. Ha moldeado imperios, influenciado culturas, generado avances educativos y humanitarios, y continúa siendo una presencia decisiva en la vida de millones de personas alrededor del mundo. La pregunta final que surge de esta historia milenaria es inevitable: ¿qué será del cristianismo en el futuro? Si la historia nos enseña algo, es que la fe cristiana ha sobrevivido y se ha transformado frente a cada desafío. Desde las catacumbas de Roma hasta las redes sociales del siglo XXI, la capacidad de adaptación y resiliencia del cristianismo ha sido su fuerza más poderosa. Aunque los contextos cambien, el núcleo de su mensaje sigue inspirando, guiando y generando impacto, recordándonos que una fe nacida en los humildes rincones de Palestina puede, contra todo pronóstico, cambiar el rumbo de la historia de la humanidad. En conclusión, la historia del cristianismo es mucho más que la de una religión. Es la historia de cómo un movimiento espiritual puede sobrevivir, evolucionar y transformar al mundo a lo largo de los siglos, dejando un legado que seguirá siendo objeto de estudio, reflexión y debate durante generaciones venideras. Si te gustó esta curiosidad, deja un comentario y comparte este video para que más personas puedan descubrir más sobre los misterios del mundo. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima curiosidad.